Continuamos conversando con don José Lois Malcún, economista dominicano. Les recuerdo a usted, amable televidente, que este programa se transmite también en el canal TRA 2, canal 79 de Claro. Don José, un tema muy espinoso, doloroso, económicamente hablando, y que ha dolido también a muchas familias, a muchas personas en República Dominicana, es el nivel de deuda que tiene el Banco Central. Particularmente, pienso que luce difícil normalizar esa situación. No hay manera que gobierno alguno, desde que inició este proceso, que pudo hace 15 años, 16 años atrás, resolverse sin mucho sacrificio, ya hoy es verdaderamente quizás hasta impracticable o posible de resolverlo. Usted sí puede hablar por testigo de excepción que ha sido y por el conocimiento de la economía, de cómo deben manejarse los aspectos económicos de este país, puede hablar de ese tema. Si la decisión estuviera en manos suyas, ¿qué hacer con esa astronómica deuda del Banco Central? Bueno, mira, es un tema bastante, como sabe, delicado y problemático, ¿verdad? Porque la deuda ya pasa de 1.000 millones de millones, o sea, 1 billón y algo. Yo pienso que la propuesta que se ha estado discutiendo entre las autoridades del sector económico es primero que la deuda salga del Banco Central y se mande a Hacienda, que Hacienda asuma la deuda del Banco Central. Sí, un paréntesis, don José. Son propuestas en teoría, no una intención del gobierno. Sí, se ha discutido dentro del gobierno, claro. Ok. Claro que sí. Y además hacer un proyecto de ley de recapitalización del banco, de esa deuda. Ya sería, esté o no esté en el Banco Central, donde el gobierno comience a cubrir un poco más el déficit cuasi fiscal. Porque también el problema es que la transferencia que hace el gobierno al Banco Central para cubrir ese déficit no son suficientes. En vez de pasarle un 1%, que se supone que era lo que se había acordado, lo que se está pasando es la mitad de esa suma. Entonces, ¿cómo tú financias la diferencia? Deuda. Con más emisiones. Entonces, hay que buscar un plan de recapitalización a 15, 20, 25 años, donde poco a poco se vaya, primero va a seguir probablemente aumentando la deuda, pero hasta un punto donde comienza a bajar. Eso implica que se cambien algunas medidas de política monetaria, como, digamos, puede ser que eso reduzca las emisiones. Eso puede tener algún impacto en la tasa de cambio, porque a la medida en que tú te vayas desprendiendo de esos certificados, ese dinero va a entrar en el corriente, en el torrente económico. Eso puede presionar un poco la tasa de cambio. Y a la medida en que la tasa de cambio aumente, obviamente tu deuda en términos de dólares baja, ¿no? Natural. Pero eso digo, es un proceso que puede durar 25 años para desmontar la deuda. Eso lo han hecho muchos países. Nosotros hicimos un plan de recapitalización que se puso como tope 320.000 millones, ¿no te acuerdas? Eso lamentablemente no se pudo mantener y la deuda siguió creciendo. Pero tengo entendido que las autoridades, tanto el Banco Central como el gobierno en la parte de Hacienda, han estado tratando el tema. Y yo creo que de algún momento a otro va a venir un proyecto de ley de recapitalización del Banco Central. ¿No vendría con la reforma fiscal? No, yo no creo. Sería una cosa aparte. La decisión que ha sido propuesta varias veces, incluso ya salió en la prensa eso, que esa deuda ya se pase al Hacienda. Porque fíjate, cuando tú me dices el déficit, ¿cuál es el déficit fiscal? Pero eso no incluye el Banco Central. ¿Cuál es la deuda del gobierno?
44.5. Pero eso no incluye el Banco Central. En realidad hay problemas con eso, porque una cosa es el déficit del gobierno central y la deuda del gobierno central, y otra cosa es el déficit consolidado y la deuda consolidada. ¿Por qué se le llama consolidada? Porque incluye las deudas y los déficits del Banco Central. Por eso se dice consolidada. Y esa cifra, la diferencia entre la deuda del gobierno central, que es un 45% del PIB, sube a 61, 62% cuando es la consolidada. Porque hay que incluir la del Banco Central. Igual con el déficit. Tú dices, es el 3.1%, pues tiene que incluir el déficit cuasi fiscal. Entonces, en vez de 3.1, te sube también 4 y tanto. O sea que es un problema. Ahora, en general, nosotros los economistas usamos el déficit consolidado. Ya. O sea, analizamos el presupuesto porque tenemos que ver cómo va el presupuesto. Gasto, ingreso. Es importante que monitoreemos eso. Pero generalmente cuando analizamos y comparamos con otros países, ¿cuál es la deuda de Latinoamérica, por ejemplo? Déjame comparar. ¿En dónde estamos República Dominicana? ¿En qué posición? Usamos el déficit consolidado. No usamos el del gobierno central, sino la deuda total. Así que ese es un tema que en alguna manera yo creo que va a salir pronto, el tema de la recapitalización del Banco Central, y puede ser que finalmente se consolide ya la deuda bajo la sombrilla del Ministerio de Hacienda. Mire, cuando lo escucho, me motivo porque entiendo bastante cómo usted explica las cosas. Ahora, tanta tarea por delante que tiene este gobierno en este momento para resolverlo ya en el aspecto económico y de reordenamiento del Estado, y conociendo cómo funcionamos en República Dominicana, la expectativa no me hace mucha ilusión de que pueda ser muy concretable, muy realizable. Cuando usted menciona ahora ese aspecto de la recapitalización del Banco Central, y que no estaría ligado necesariamente a la reforma fiscal, le pregunto, ¿y hay espacio para esa recapitalización teniendo ya una reforma fiscal? ¿Cómo se podría así? Bueno, es muy sencillo. Yo te estoy diciendo que son leyes diferentes. Sí, pero ahora que que los ingresos fiscales de alguna manera, al aumentar, ayuden al gobierno a cubrir más el déficit cuasi fiscal, bueno, es otra cosa. Sí, habría que ponerle la mano a los ingresos de la reforma fiscal. Exactamente. O sea, el gobierno no le puede pasar al Banco Central todo el dinero que debe pasarle para cubrir el déficit, porque no tiene esa cantidad, o sea, no dispone de eso. Como tampoco dispone a veces para cubrir ciertos compromisos presupuestarios, porque el dinero no alcanza. O tú te metes con más déficit, o te metes con más deuda, pero los ingresos no alcanzan, simplemente. Entonces, por eso tenemos que a veces presentar proyectos con el BID, Banco Mundial, el Banco Centroamericano, para construir una presa, para construir el metro, para construir esto. ¿Tú entiendes? Porque que no alcanza el dinero. Hay muchas limitaciones en términos de ingresos. Entonces, por eso digo, ahora la reforma fiscal sí tiene relación con la recapitalización, porque la reforma fiscal, al generar mayores ingresos para el gobierno, permite que la transferencia al Banco Central puedan ser mayores, y eso baje el crecimiento de la deuda. O sea, que no sea tan revolvente, que no tenga que endeudarte cada vez más para cubrir un déficit que el gobierno no te está cubriendo. Ya. Mire, le voy a tocar un tema. Si no tiene la necesaria respuesta, porque no tiene que ser de su área la respuesta, sí hay un ingrediente político. Al inicio del cuatrenio del licenciado Luis Abinader, él cifró la esperanza de la eficiencia, sobre todo de infraestructura y desarrollo del gobierno, en la figura de los fideicomisos. Una expectativa grandísima, pero parece ser que fuera de Pedernales, la impronta que significaría para esta fecha la presencia de los fideicomisos, las expectativas, no, por lo menos en lo que hay concreto,
no son lo que se esperaba. Bueno, me gustaría su opinión sobre eso. Mira, hay mucha gente que no está de acuerdo con los fideicomisos porque entiende que es una forma digamos, de que las empresas que están involucradas en eso, tú sabes, tienen ciertos privilegios en términos, ¿cómo te diría? Tributarios, o sea, que son inversionistas. Sí, te podrían tener beneficios. Pero yo digo, mira, no. Aquí está funcionando el fideicomiso con la presidencia de Mi Vivienda. Vivienda Feliz, creo. O sea, eso está funcionando. Ya. Han construido miles de viviendas a través de fideicomiso. Bueno. El fideicomiso vial, que maneja el Banco Central, ha sido posible y que se alimenta con los peajes. Han construido cientos de kilómetros de carreteras y de avenidas con ese fideicomiso. El de Pedernales, y hay otros proyectos, alianza público-privada, donde la figura del fideicomiso aparece como parte de las negociaciones. Yo creo en el fideicomiso. A mí me gusta el esquema. Me gusta porque, aunque, como te digo, hay economistas que lo critican. Algunos amigos míos lo critican, porque dicen como que digo... Está de moda criticar los fideicomisos. Sí, está de moda. Porque dicen que esconden digamos, los verdaderos beneficios que obtienen a través del fideicomiso, o sea, en términos de transparencia tributaria. Pero yo no creo que sea, todo depende como tú diseñes el esquema, ¿no? Y la calidad de la negociación que pueda hacer el Estado. Que tú haces. Pero yo creo, ¿por qué? Porque el gobierno solo no puede. Si tú no te alías con el sector privado, te jodiste, no puedes hacer lo que... Muchos de esos proyectos, Pedernales no podría jamás desarrollarse si no es con una alianza público-privada. No puede. El aeropuerto, tiene que ser una concesión, tiene que buscarse una alianza para construir el aeropuerto. El tema, igualmente, suplir todo el sistema de agua, del servicio de agua, la energía, la infraestructura. Tú no desarrollas un polo turístico como ese, donde tú esperas tener en 10 años, ¿cuántas? 7, 8 mil habitaciones, o 10 mil habitaciones, y quizás más de ahí. Y eso implica una infraestructura que yo tengo entendido que la inversión era originalmente casi $700 millones, que le correspondía al gobierno para poder desarrollar todo lo que es la base, la infraestructura base de Pedernales. Y eso, ¿qué gobierno puede invertir 700 millones? Que estamos hablando de cuánto, 40 y pico de mil millones de pesos, con un presupuesto. Es imposible. Entonces tiene que buscar alianzas, tiene que buscar financiamiento. Porque lo que tú estás buscando es financiamiento realmente. De manera que yo sí creo que a mí me parece un buen esquema y aquí hay muchísimas familias que para evitar los conflictos que se han dado en muchos grupos económicos, cuando muere el jefe del grupo, que se produce una pleito contra familia y ese tipo de cosas, muchos grupos económicos lo que están haciendo es ese tipo de esquema, están usando un fideicomiso para administrar la herencia, cosa de que no haya conflicto entre hermanos, entre padres, por ejemplo la madre, si el padre muere la madre y los hijos, ese tipo de cosas soluciona en gran medida esos problemas que se dan. Tú sabes que aquí hay muchas empresas que se han ido a pique por los problemas familiares. Sabemos muchas de ellas famosas, reconocidas, que prácticamente han desaparecido del escenario por esos problemas de lucha legal, de pleitos, etcétera. En fin, yo pienso que es un esquema, como te digo, que funciona, ha dado buenos resultados hasta ahora. Nadie puede decir que un fideicomiso ha tenido... Lo critican, como te digo, por eso, porque entienden que protege a ciertas empresas en el sentido de transparentar lo que tiene que ver con la parte impositiva. Es el cuestionamiento que más se usa para eso. Bien. Estos 4 años que inician a partir del 16 de agosto como ejercicio gubernamental, ¿van a consolidar qué o será diferenciarse de los primeros 4 años en qué?
Mira, yo creo que nosotros ahora mismo, viendo Venezuela, viendo lo que está pasando en muchos países latinoamericanos, creo que nosotros estamos viviendo una época, como se dice, de gloria, ¿no? Porque hemos tenido pasado difícil. Como me decía una persona, oye, qué pena Venezuela lo que está pasando. Digo, sí, pero nosotros pasamos un momento duro. No solamente con 30 años de dictadura, sino después de la dictadura tuvimos grandes problemas. Un golpe de Estado al primer gobierno democrático, una revolución, fraudes increíbles electorales como cometió Balaguer en el 74, tú sabes. Y eso es una realidad. Ahí déjelo quieto, doctor. No, eso fue una realidad. Que se fue a unas elecciones con prácticamente solo, porque la represión que se desató contra el Acuerdo de Santiago obligó al PRD y a más de 10 partidos a retirarse de las elecciones. Pero en el 78 se pronunció el pueblo. En el 78 no quiso entregar el poder, porque no quería entregar el poder. No, habiendo perdido, lanzó a los guardias a la calle a desfilar con banderas rojas, porque no quería salir del poder. O sea, nosotros pasamos por todo eso. Y hemos llegado aquí, no ha sido gratis, ha sido un camino difícil. Los venezolanos, que en ese entonces estaban bien, manejaban mucho dinero por el petróleo, no estábamos jodidos. Pero lamentablemente todo a veces llega a su fin, porque los partidos democráticos en Venezuela, tanto el COPEI, Partido Democrático, como los AD. La AP, la AD, ¿cómo es la ADECO. ADECO. Oye, abusaron de Venezuela. La corrupción que se desató ahí fue impresionante. Y eso produjo la entrada de Chávez al poder. No fue culpa de eso. La gente se cansó de las barbaridades que se estaban cometiendo con el dinero público. Y bueno, heredaron un Chávez que a su vez dejó como herencia a un insecto como el que está ahí ahora. Y mira lo que está pasando. La pena es, y voy a hacer un comentario aquí, voy a aprovechar, es que me avergonzó, me llenó de vergüenza que un expresidente de este país, que parece que se resiste a salir del lado oscuro de la política, fuera a Venezuela como observador de las elecciones y al llegar al país dijera que el problema de Venezuela es un problema que deben resolver los venezolanos. No, señor Leonel Fernández, el problema de Venezuela no es de los venezolanos. El problema de Venezuela es de toda Latinoamérica, porque es un precedente sumamente peligroso, es un mal precedente y es un país que ha sido aliado nuestro durante muchos años. Nosotros no podemos ser indiferentes a esa situación. Los gobiernos de América Latina tienen que presionar para que ese insecto salga del poder, porque ese fraude que se cometió es una vergüenza para todos nuestros países y nos afecta a todos. Entonces no puede venir a decir en el aeropuerto, llegando de allá, viendo lo que pasó allá, oiga hermano, no puede decir, mira que el problema de Venezuela, no, ese no es un problema, es un problema de los venezolanos, que lo resuelvan los venezolanos. No, eso no es un problema, eso es un problema de todo el mundo, de toda la región. Y yo creo que el presidente Abinader en eso ha demostrado su cultura democrática, su respeto por la democracia, cuando desde el principio declaró, esos votos hay que contarlos, esas actas hay que contarlas y tiene que haber observadores internacionales en ese proceso, porque eso es cuestionable lo que pasó en Venezuela. Eso lo dijo el presidente un día después. El doctor Fernández dice que el Consejo Nacional Electoral venezolano tendrá la última palabra. Es una patraña. ¿Qué consejo? Pero bueno, acá, ¿qué consejo estamos hablando? ¿De qué consejo? Chávez tiene todo eso bajo control. Los militares, Maduro, esa camarilla de militares
y de oligarcas que han estado ahí apoyando a Chávez primero y ahora a Maduro, y que se han hecho millonarios con los fondos de PDVSA que le pasan a esos grupos para mantenerlos contentos. Porque ellos saben que el día que Chávez salga de ahí va mucha gente presa. Y no presa de que por... Cuando salga Maduro. Maduro. Tengo a Chávez en la cabeza, ¿verdad? Cuando caiga Maduro, ahí va a caer mucha gente presa. O va a tener, ahí va a ser van a tener aviones fletados para salir del país, huyendo. Porque se han cometido atrocidades. Entonces, bueno, volviendo, me salí un poco de la economía. Válido. Pero me quise desahogar porque me avergonzó que un expresidente nuestro dijera eso. Cuando aquí tenemos 100.000 venezolanos más, 150.000 migrantes venezolanos, o sea, y Venezuela ha sido un país, tanto nosotros con ellos, muy solidario. Ahí está enterrado nuestro padre de la patria. Betancourt fue un luchador contra Trujillo. Él fue que promovió las sanciones de la OEA contra nuestro país, que hubo un bloqueo total. Fue una de las pocas veces que la OEA, todo el mundo levantó la mano para sancionar a nuestro país. Tú sabes que eso vino después del atentado de Trujillo a Betancourt, ¿no? En el año 60, en el 1960, 59, 60, no recuerdo. En fin, no sé, pero me pareció vergonzoso ese tipo de cosas. Bien, don José, nos quedan unos 3 minutos. El gobierno se ha manejado en los últimos 3 años con un esquema de controlar semanalmente la inversión que hace para subsidiar, cuando es necesario, el precio de los combustibles. Esa medida económica, ¿cómo usted la evalúa? Yo sugerí que subieran el tope para ajustar el precio, que lo subieran a $75, porque tengo entendido que ellos están usando como base $70 el barril. ¿Ok? Si está por el $70, se subsidia la diferencia. Pero el barril de petróleo ha estado entre 80 y pico de dólares. Yo digo que hay que subir el tope a $75 y ajustar el precio poco a poco, porque el gobierno tampoco puede toda la semana meterle 100.000, 200.000, 300.000 pesos al subsidio de combustible. Cada mes son 1.200, 1.500 millones. Es que no se puede hacer todo. Es que no se puede abarcar tanto sin recursos. Y yo creo que el presidente Abinader ha hecho del manejo presupuestario uno de los cambios más trascendentales en la historia de este país. ¿En qué sentido? En mejorar la calidad del gasto. Yeah. Aquí no se gasta. Los funcionarios en este país no viajan ya. Cuando viajan es por una extrema necesidad. Ya esos restaurantes que se mantenían con tarjetas de crédito del gobierno, eso no existe. El gasto público se ha disciplinado bastante. Y te lo digo no porque me lo dicen, sino porque yo lo sé. Yo hablo con propiedad y tengo las cifras de lo que se gastaba antes en cada una de esas partidas y lo que se gasta hoy. Podemos traerla aquí un día a la mesa. Publicidad, que se gastan 8.000 millones. Leonel gastaba 16.000, 15.000 millones en publicidad. Hay que gastar en publicidad, porque el gobierno tiene que hacer publicidad. Pero llegamos a un momento donde aquí el gasto es una cosa escandalosa. Entonces, todo eso, las comisiones que se pagaban por obras, cada obra que se asignaba, había comisión, había soborno. Tú comprabas esa taza de café, cualquier institución, había que pagarte, al cargado de compra cobraba algo, o un 15 o un 20%. Si no, tú no vendías la taza. Esas prácticas se han reducido drásticamente. Eso es lo que le ha permitido al gobierno tener más holgura en términos de dinero. Porque antes, una obra que te costaba 2.000 millones y que tenías que pagar 30% de comisión, ahora te salen 1.700 millones. Tú te ahorras 300. O por lo menos te ahorras 200. Vamos a decir que para no ser extremo. Quizás se pague alguna cosita por ahí. Se escapa, siempre va a haber escape. Entonces yo creo que ha sido una disciplina que la gente no entiende, no la puede entender porque yo manejo los datos. Yo veo las cifras y realmente la calidad del gasto. Ahora, que tenemos 700.000 y pico de empleados. Sí. Muy grande el Estado. Un elefante blanco. Pero ¿qué tú puedes hacer? Aquí tú cancelas 100 empleados de
de agricultura, obra pública, y hay un escándalo. ¡Ah, cancelaron! Mira ahí los profesores, quieren que le paguen incentivos a mediocres que no pasen una evaluación. Pero hermano, si usted fue evaluado y su evaluación no fue buena, ¿cómo le van a dar a usted un aumento salarial o un incentivo? Y normalmente esos gremialistas de educación tienen un pulso muy fuerte y le tumban el pulso. Todo, porque es que ellos quieren hacer lo que les da la gana y ponen la vaina como ellos quieren. Bien. Y al mediocre tú no lo puedes ver, tú no lo puedes premiar, no puede. Hay que hacer una reforma en la educación. Pero ven acá, la calidad del profesorado es la clave de todo. Con los educadores. Ahí que está la clave de todo. Bien, hemos tenido la compañía grata hoy día de José Lois Malcún. A todos ustedes, gracias por su sintonía. Don José, hasta pronto. Gracias.